Mm, Bienvenidos a la ponencia Nasakush und Kayat Chisa, conocimientos y aprendizajes en la banda de flautas y tambores NASA de Paletón, Bats Ucaquihue, resguardo indígena de Jambalo. La ponencia busca compartir el proceso de investigación colectiva que vengo realizando sobre la memoria y el fortalecimiento de la música tradicional en la banda de flautas y tambores NASA de la zona alta del resguardo indígena de Jambalo. La ponencia se concentra en la memoria y en los procesos de aprendizaje de la banda de flautas y tambores de Paletón, con la intención de reflexionar sobre los procesos de formación de la música tradicional. La música de flautas y tambores en el departamento del Cauca se ha fortalecido de diferentes maneras y formas. Me alegra ver que en estos 10 años que vivo aquí en el Cauca, hay diferentes bandas, conjuntos y chirimías que se encuentran e intercambian experiencias. Hay varios encuentros y festivales en el año donde los grupos se encuentran y comparten sus piezas y experiencias musicales. No obstante, ante algunas personas que aseguran que todos estos conjuntos son chirimías, considero que no todos los músicos y conjuntos aprenden de la misma manera y se organizan de igual forma. La música no es ajena a lo que sucede en una sociedad o en una comunidad. La música recoge y comparte lo que ocurre en el territorio. Por lo tanto, las bandas de flautas tendrán un tejido y un tramar diferente a otros conjuntos como las chirimías o conjuntos de, de música autóctona. Voy a empezar compartiendo parte de una de las piezas tradicionales de la banda de flautas y tambores de Paletón que se grabó en el 2008 por el maestro Omar Romero en la emisora Voces de Nuestra Tierra en Jambal y se titula Bambuco o Negro. Bueno, normalmente eh, coloco la canción antes, digamos, antes, después de la presentación de la imagen que están viendo, que digamos es para hacer un ejercicio que en esta ocasión no lo voy a realizar. La música tradicional NASA en Jambaló no se enseñaba en la escuela. Solo hasta 2013-2014 se da la enseñanza de piezas tradicionales en flautas traversas en PVC afinadas en sol, a partir de algunos talleres realizados por jóvenes y músicos NASA. Hasta ese momento, los dinamizadores docentes de la institución educativa de Paletón y la cabecera municipal enseñaban música a través de instrumentos de orquestas o bandas de guerra, música andina o chirimía. Lo que quiere decir que en la zona alta de Jambaló, los músicos tradicionales o mayores no aprendieron en la escuela. Se formaron a través de las bandas de flautas y tambores tradicionales que recoge y menciona Miñana en sus investigaciones. Entonces, digamos, la ponencia aborda lo que es la música tradicional nasa o lo que llamamos en lengua el nasa kush. Los músicos tradicionales nasa de flauta y tambor de paletón no se dedicaban de manera técnica y profesional a la música. Son y eran comuneros, agricultores, líderes, médicos tradicionales o profesores. Esto mismo ocurre en algunos conjuntos urbanos o campesinos. Sin embargo, un propósito de esta ponencia es resaltar su vínculo con el territorio, el trabajo con la tierra y la comunidad, los cuales marcarán una gran diferencia entre estas bandas de flautas tradicionales en NASA y otras en otros lugares. Entonces, es importante recalcar un poco que nos referimos cuando hablamos de música tradicional de flauta y tambores NASA a esta música comunitaria, ¿no? La música que Adorno decía es esta música comunitaria que es un fenómeno cultural que encarna las tensiones entre el contexto y la producción sonora. En la música de flautas y tambores NASA hay una herencia marcada por el sincretismo religioso y la resistencia territorial.
De esta manera, la música tradicional nasa se refiere a la música de flautas y tambores que realizan conjuntos o bandas conformadas por músicos de comunidades y resguardos, que en su mayoría no se dedicaban o dedican especialmente a la música como una labor para el ingreso de fuentes económicas. Sobre esto podemos mencionar el mapa de expresiones musicales de Miñana. Sin embargo, actualmente hay otro tipo de conjuntos o agrupaciones de música de flautas y tambores novedosos y alternativos, en los cuales hay licenciados de música y músicos empíricos que se dedican a la música como profesión o vocación laboral. En esta ocasión nos detenemos en la banda de flautas y tambores del norte de Jambaló, especialmente en la vereda de Paletón, que Miñana lo ubica en la zona 3. Allí encontraremos el conjunto de bandas y flautas y tambores de Paletón, en donde sus integrantes actuales son Domingo Ipia, Bautista Cuetia, Emilio Ramos, Julio Huetia, Celio Ipia, entre otros. Para referirse en las ayudas a la música usan la palabra cuji o flauta, refiriéndose a la música de flautas y tambores que en algunas comunidades o conjuntos llaman también tradicional o autóctono. De igual manera, como lo señala Miñana, la música es flauta, cuji, es viento, hueje, pedido o robado a la montaña sagrada, domesticado con rituales, fuerzas controladas al servicio de la fiesta y de la construcción de las relaciones sociales y del territorio. Por eso resalto un poco la diferencia con los conjuntos de chirimía o los conjuntos, digamos, de música popular o colombiana, que se hacen también en zonas urbanas. La zona alta del resguardo de Jambaló, aquí en rojo, es una zona particular en donde resistió la cultura y la autonomía del pueblo nasa ante los conquistadores y encomenderos. Pero mientras en la parte alta del municipio permaneció como propiedad, pero mientras la parte alta del municipio permaneció como propiedad de la autoridad indígena o como resguardo, la zona baja sufrió el acecho de hacendados, terratenientes y colonos. La comunidad de Solapa y Paletón se conformarían como veredas o juntas de acción comunal hacia la mitad del siglo XX, sobre la base de relaciones de parentesco, trabajo y encuentros comunitarios que ocurrían desde hace mucho antes entre las dos comunidades. Los integrantes de la banda de flautas y tambores son hermanos, primos, tíos, entre otros, y también son comuneros vecinos de una misma comunidad, intercambiando trabajo y escenarios de convivencia. Esto reafirma el papel que tiene la familia y la comunidad como escenarios en donde la música de flautas y tambores participa y tiene un reconocimiento social. A partir del diálogo y el acompañamiento a la banda hemos podido identificar más de 10 piezas o canciones propias y apropiadas. Respecto al ritmo de estas piezas, la mayoría de las canciones interpretadas por los mayores de Paletón son identificadas o nombradas como tradicionales, pues la palabra bambuco hace referencia a otro tipo de golpe del tambor con un compás más lento. El ritmo tradicional es más rápido, con el repique del tambor macho al finalizar la frase y el repique del palo en forma de parabólica, se genera un compás binario de 6 octavos. Lo anterior le da una identidad sonora a la percusión. La mayoría de las canciones se interpretan en este ritmo. No obstante, los mayores tocan canciones a ritmos de bambuco y cumbia, apropiadas recientemente. Entonces podemos ver cómo aquí de gris hemos identificado las canciones más tradicionales o propias de la banda, que podríamos decir que tienen unos 30 o 50 o 60 años o más. Y estas en café, digamos, son las que han ido apropiando o componiendo los mayores a partir de diferentes encuentros y rituales, digámoslo así. Por ejemplo, la que escuchamos, la pieza de bambuco o negro, don Domingo Ipia afirma que la aprendió de Ángel Ramos. Y según los mayores Bautista, Emilio y don Domingo, esta era una de las canciones que se tocaban en la correría de los negritos. Uno de los rasgos que marca la sonoridad y el aprendizaje en la banda de flautas y tambores de Paletón son los instrumentos. Domingo Ipia interpreta la pieza tradicionales con una flauta de una longitud de 41 centímetros, esta que vemos acá, muy pequeña, con un timbre muy agudo. Los orificios de 1 centímetro de diámetro están hechos artesanalmente. Con un palo de madera o una varilla de acero se abren los huecos de manera muy fina. En el estudio que hace Miñana, afirma que en la zona occidental, Caldono, Silvia, Toribio y Jambalo, se caracterizaron las bandas por tener grandes tambores, más altos que anchos, aros anchos y sobresalientes. En el caso de la banda de Paletón, los tambores tradicionales utilizados por los mayores
Efectivamente, son más altos que anchos. El tambor era hecho con materiales de la región como cabuya u otro árbol de madera dura y pesada de acuerdo a la luna. Los instrumentos son los elementos que no cambian con el tiempo o con la intervención de los programas sociales y estatales. Pues a pesar de las diferentes dotaciones que han recibido los mayores, la flauta y el tambor no la sustituyen, ya que son hechos por los mismos integrantes. El mazo es una madera de la región a la cual se le amarran cueros o telas para dar un golpe grueso. El palo también es una madera de la zona a la cual es cortada y tallada por la mitad, dándole una forma de parabólica que le da un repique a la sonoridad del palo. Miñana había manifestado que en esta zona se interpretaban dos grandes bombos simultáneamente, uno de los cuales es denominado tambor mayor. Y en diferentes conversaciones con Bautista Cuetia ha mencionado que dentro de la música de flautas y tambores hay instrumentos que son macho y otros que son hembras, generando un complemento en la sonoridad. De esta manera, hay algunos tambores que, de acuerdo con su afinación o tamaño, tienen una sonoridad hembra o macho. Lo interesante es que esta representación se manifiesta en la diversidad de sonidos que realiza la percusión. Asimismo, el toque o interpretación del tambor no es igual. El tambor hembra en ocasiones hace más repique que en el palo o la madera, mientras el tambor macho repica más el parche o el cuero. Los conceptos de transferencia y socialización no son apropiados para explicar y reconocer el proceso de formación que tienen lugar en las bandas de flautas y tambores NAS. Así lo manifiesta Miñana, abro comillas. Tal vez resulte más claro mostrar cómo la inadecuación de las teorías clásicas de la socialización o la enculturación no se deben a los cambios en las prácticas de socialización como efecto perverso del nuevo capitalismo o de la modernización, sino que estas teorías tampoco funcionan para explicar las denominadas prácticas musicales tradicionales o ancestrales, como se daban hace unos 20 años. Para Miñana, las bandas de flautos son procesos de autoorganización, de práctica musical que se organizan sobre la marcha. La adquisición de los conocimientos y habilidades se dan en relación con compromisos e identificaciones de comunidades de práctica. Desde el Nasayuwe, la expresión Neswegia o Nasaun Kayat Chisa nos plantean preguntas necesarias sobre cómo cuidar la habilidad y los saberes de los músicos tradicionales en relación con otros elementos que componen el territorio y permiten poder vivir en armonía y en equilibrio. Algunas de estas preguntas son: ¿cómo valoramos y cuidamos a nuestros músicos? ¿Cómo cuidamos al territorio para que siga compartiendo los insumos que son claves para elaborar los instrumentos? ¿Cómo llamar y cuidar los ojos de agua con el sonido de las flautas y tambores? La construcción de conocimientos y formas de aprendizaje en las bandas de flautas y tambores está intrínsecamente relacionada con las experiencias y significados personales que marcan el desarrollo psicosocial de los integrantes de la banda. Entre otras razones, debido a que la música tradicional tiene una fuerte relación con los ciclos de vida de una persona y una comunidad, como lo es el parto, los rituales de paso, el matrimonio, la muerte, los rituales de siembra, las migas de trabajo, entre otros. Esto es uno de los aspectos que quiero resaltar, ya que dentro de la banda de flautas y tambores de baretón, los vínculos con el entorno y las prácticas son dos elementos necesarios para desarrollar los conocimientos y las habilidades que teje la música de flautas y tambores tradicionales. Bautista Cuetia afirma que la música es de los mayores. Yo crecí con los mayores, por eso es que uno no se arrepiente para dejarla. Pero nosotros, porque los jóvenes ya no creen. Aquí mucha gente cree que todavía cree, aquí mucha gente cree todavía lo de los mayores. Bailan y dicen que eso es costumbre. La manera de aprender de sus integrantes fue participando en las fiestas, ceremonias o encuentros comunitarios. Allí se acercaban a partir de sus sentidos, la escucha, la observación, la lengua materna y la práctica, los cuales les permitían tener el primer acercamiento para luego intentar tocar y apropiar el ritmo en la caja, las maracas o el tambor. Con el tiempo decían entrar a la banda de manera formal, participando en los ensayos y en presentaciones locales, de acuerdo a sus relaciones con los familiares o músicos locales. Entonces podemos ver un poco cómo la banda de flautas y tambores de paletón teje el aprendizaje y los conocimientos y las piezas musicales a partir del tiempo con diferentes integrantes y músicos. No se crea una nueva banda, no crean un nuevo conjunto, sino que retoman y reinterpretan y sienten la música y las piezas
hechas por músicos anteriores y las van a apropiar. Considero que la conformación de una banda tiene que ver más con la experiencia personal y el vínculo con la práctica colectiva de la música. Si bien la mayoría de las veces hay dos o tres tamboreros, los músicos mayores consideran que mínimo deben ser dos tambores, hembra y macho, al igual que las flautas. En este caso, el acompañamiento y la participación en las correrías de negritos o rituales fue lo que permitió que se generara el vínculo para la motivación y las expectativas en sus integrantes. En otras palabras, estas primeras experiencias con las flautas y tambores desde la práctica generó lazos de identidad y expectativas personales que permitirían creer o sentir la importancia de interpretar la música tradicional y no empezar por otra música tal vez andina o tropical. La mayoría de los elementos que se presentan en los relatos de los integrantes de la banda es el cuidado de los valores comunitarios y los entornos festivos. El pensamiento se construye a partir de la memoria de los sentidos y la sonoridad de las experiencias que recuerdan los lenguajes del territorio y la cultura, como es el Nasayuwe, los tejidos y las fiestas tradicionales. En palabras de Bautista Cuetia, la costumbre de los antiguos o los mayores son los conocimientos que se guardan y recoge la música de flautas y tambores. Y creer es el acto de sentirla, practicarla y aprender. Cuando se interpreta cazuco, negro, piezas para el baile, sancocho sin sal o danza del gallinazo, entre otros, la mayoría de sus integrantes logran leer la memoria a través de la sonoridad, de la pieza y de la danza, de dormido o no tomar guarapo. En el caso de los músicos mayores de paletón, se negraba iniciando en la zona alta de Jambaló, pasando por la cabecera municipal, Loma Pueblito, Zumbico, Loma Gorda, La Mina y Chimicueto, hasta llegar a la zona media o a la zona baja. Por eso marcamos aquí un poco el mapa territorial, porque la práctica de la música y el aprendizaje de la música tiene que ver con recorrer el territorio. Pensar con el corazón no es solamente sentir emociones o sentimientos. Nos habla del vínculo que hay entre la memoria, el territorio y la música de flautas y tambores, recalcando la relación entre el territorio, la espiritualidad y la música. Inocencio Ramos plantea que la música de flautas y tambores es un ejercicio de corazonar, es acción, es la esencia del pensamiento artístico nazi. La razón implica corazonar y corazonar a su vez implica sentir desde el corazón y desde la espiritualidad. De esta manera, la relación de los integrantes y algunas personas de la comunidad con la sonoridad de las flautas y tambores se fundamenta desde los sentidos y la memoria, ya que así se representa la armonía de los espacios espirituales, territoriales y comunitarios. Ser músico implica la habilidad de tener la sensibilidad y la experiencia para dialogar con el lenguaje del viento y el territorio, haciendo viva la memoria. Considero que la música de flautas y tambores NASA permite tejer formas propias de acercarse y construir conocimientos propios de acuerdo con el territorio, dándole relevancia a la práctica y al vínculo sociocultural. Al igual que lo sugiere Miñana, es necesario desprendernos de conceptos como socialización, reproducción o transferencia de conocimiento para entender la manera como se aprende la música de flautas y tambores NASA. Estos conceptos propios de campos específicos de la psicología y la pedagogía describen procesos de construcción de conocimiento y desarrollo cognitivo mecánicos, estructurados y unidireccionales, contrarios a las experiencias que viven las bandas de flautas y tambores de paletón, en donde se vivencia un aprendizaje desde la memoria, la práctica y la autoorganización. Es importante reconocer las bandas de flautas y tambores como comunidades de aprendizaje, similar a lo que plantea Leaf y Wegner, como espacios en donde se construyen y entretejen procesos de formación de acuerdo con ritmos, entornos y melodías propias. En este sentido, el aprendizaje pasa por experiencias y emociones propias de las personas, que se desarrollan y retroalimentan en entornos y campos de acción específicos como la familia, la comunidad y el territorio. Las primeras habilidades que desarrolla el músico tradicional son la escucha, la observación y el acompañamiento en los espacios territoriales. Para Miñana, la importancia de las relaciones intergeneracionales se manifiesta en la escasa diferenciación funcional al interior del grupo y los saberes que desarrollan los niños y adolescentes en los grupos de bandas de flautas y tambores. Es decir, que en realidad el aprendizaje tiene que ver no tanto con lo que los padres puedan enseñarle a los niños, sino con la participación de éste en los contextos donde se practica la música,
determinadas por aprender a ser parte de una banda y vivir en contextos particulares como correrías, fiestas, rituales, encuentros o asambleas. La persistencia y el vínculo con los conjuntos musicales son recursos que permitieron consolidar la relación entre el músico y sus habilidades de interpretación, como ocurrió en la banda de flautas y tambores de palito. Es en este momento en donde se establece y reconoce la comunidad de aprendizaje, pues los adolescentes o integrantes ya tienen un vínculo de una identidad desarrollada con la banda de flautas y tambores, y con los instrumentos, y con las piezas. Momento en el cual los integrantes desarrollan jornadas de práctica individual o colectiva, en donde avanzan en sus habilidades de acuerdo a sus propios intereses y motivaciones. La práctica musical tiene lugar en la casa, en las migas de trabajo, en los rituales, en la elaboración de instrumentos, en los encuentros de música, en donde los integrantes escuchan y observan a otros conjuntos o bandas. De esta manera, los músicos tradicionales avanzan en sus habilidades y dones musicales a través de la práctica musical y los encuentros comunitarios con otros conjuntos o bandas. El- Por tanto, el proceso de formación de la música tradicional en la banda de flautas y tambores de Paletón responde a una propuesta pedagógica en espiral propia, en donde se teje o desarrollan las habilidades y saberes del músico tradicional en diferentes etapas o momentos de vida de una persona, comenzando desde pequeños hasta la adulta. El proceso de formación no responde a un espacio formal como la escuela y a tiempos fijos de una planeación pedagógica elaborada por un docente. Aprender la música tradicional de flautas y tambores conlleva sentir, recorrer y practicar en entornos familiares, comunitarios y territoriales. Hacer música tradicional en la banda de flautas y tambores implica recordar, hacer memoria desde el sentir y para la pervivencia. Comparto la bibliografía e imágenes referenciadas. Eh, Muchas gracias.